¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por tomarse este momento para venir, para compartir, como decimos siempre, para tratar de aprender un poquitito más de lo que estamos haciendo, de lo que es nuestra profesión. Y agradecerle a Pablo la gentileza que ha tenido, quien ha venido a participar en Córdoba particularmente, en lo que son las jornadas argentinas de informática e investigación operativa que se desarrollan en la UTN durante toda la semana. Se los tiro como dato, que también les puede ser de interés, aquellos que no sepan, no estén al tanto de eso y puedan asistir y presenciar múltiples charlas, conferencias nacionales e internacionales, y se desarrolla también en ese marco las CLEI, que son los congresos latinoamericanos también de informática, de las escuelas de informática. Ya están en la repetición o en la iteración número 46 del EJAIO. Yo he sido disertante en la ya por el 89, 90, cuando ustedes no habían nacido, seguro. O la gran mayoría. ¿Belcuar dónde estás? ¿Tampoco? Bueno. Así que bueno, Pablo tuvo la gentileza de comunicarse conmigo y a partir de allí simplemente su buena predisposición y voluntad para conversar y charlar con nosotros. Y el tema que un poquitito conversamos, un poco relacionado y vinculado a lo que son patrones y a lo que es arquitectura de software principalmente. Así que nada, agradecerte por tu disposición realmente. Muchas gracias, Fernando. Hola, ¿cómo están? Bueno, me imagino todos saben ustedes que yo soy chileno, así que si hay alguna frase por ahí que no se entienda, me interrumpen nomás para yo poder explicarles. Mi nombre es Pablo Cruz Navea. Yo soy ingeniero civil informático por la Universidad Técnica Federico Santa María, que me da la sensación que es como la UTN aquí en Argentina. También soy magíster en ciencias de la ingeniería informática. Quizás a ustedes les llama la atención un poco esto de ingeniero civil en informática, porque eso es un tema que es súper recurrente en Chile, pero yo sé que en otros países no se da. Yo no soy un ingeniero civil con mención en informática, porque yo no sé de ingeniería civil. Yo soy un ingeniero que tiene la misma formación de ciencias básicas que los ingenieros civiles, y es por eso que a nosotros se nos da el título, se nos otorga el título de ingeniero civil informática, que para que ustedes sepan son carreras de 6 años, que esa es más o menos la idea. El tema que quiero que hablemos hoy día trata sobre microservicios. La idea es que esto va a ser como una charla sobre arquitectura de software, pero para darle algo más concreto lo vamos a enfocar en lo que es microservicio, y vamos a revisar 4 patrones que tienen que ver con el tema de los microservicios. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de microservicios o no? ¿No? ¿Nadie ha oído de...? ¿Qué puede...? Probablemente. ¿Qué les suena a ustedes la idea de un microservicio? Algo chico, ¿cierto? Servicio que es, bueno, el nombre lo está diciendo, servicio que es pequeño. Microservicio es un estilo de arquitectura para poder armar arquitectura de sistemas. Hay algunos que llaman como sistemas de sistemas, porque al final es un sistema que está compuesto de una suite de servicios. Es un estilo que, como vamos a ver, no es muy nuevo. La verdad que es relativamente antiguo. Esto tiene sus orígenes en la época del kernel de Unix, pero gracias al tema del avance tecnológico ha tomado mucha fuerza, mucha fuerza, y está poniéndose como un estilo que está empezando a presionar reestructuraciones de sistemas que estaban hechos a la antigua. ¿Cuál es la forma antigua? Probablemente todos ustedes han trabajado con el patrón MVC, por ejemplo, ¿cierto? El modelo vista controlador. El modelo vista controlador, que es como se construyen normalmente las aplicaciones típicas, ahora aplicaciones web, aunque esto nació en otra área, se llaman aplicaciones monolíticas. ¿Qué significa aplicación monolítica? Significa de que yo aquí levanto una gran aplicación y esa aplicación está corriendo y ahí está contenido todo. El problema que tienen las aplicaciones monolíticas son básicamente dos. El primer problema es que se nos cae una parte de la aplicación y se nos cae la aplicación. Eso probablemente ustedes lo han experimentado. O sea, si ustedes tienen levantado una aplicación en algún framework con PHP, por ejemplo, se les cae algo de ese framework y se nos cae la aplicación. Que para algunos sistemas, por ejemplo, como Twitter, no es problema, porque en realidad si se cae Twitter, no es mayor el problema. Nadie se va a morir porque se caiga Twitter.
El segundo problema que tienen, y probablemente que es una de las razones por las cuales ha tomado mucha fuerza el tema de los microservicios, es que es difícil asignar el trabajo cuando uno desea desarrollar aplicaciones monolíticas, porque a todos nos enseñan en algún momento este tema de desarrollo en forma distribuida, equipos distribuidos, se nos enseña a trabajar con, por ejemplo, con Git o GitHub, pero para poder mantener el control de versiones, pero el problema es que estar trabajando todos dentro del mismo código tiene sus dificultades, es sumamente complejo eso de llevarlo a cabo. Entonces, lo que vamos a hacer es que, antes de pasar específicamente al tema de microservicios, vamos a hacer como una pequeña introducción a lo que es arquitectura de software. Aquí probablemente si hay alguien que sepa de arquitectura de software, le puede provocar algún clash mental con la idea que vamos a revisar ahora, porque es como la definición relativamente moderna de lo que es arquitectura de software y que es la que se está ocupando para poder sustentar esta idea de microservicios y para poder sustentar también lo que es los procesos de desarrollo. Por ejemplo, con Scrum, cuando se habla de arquitectura de software, se habla de lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es lo que es una arquitectura de software? Aquí nosotros tenemos dos definiciones. Hay una definición de la IEEE. La definición de la IEEE es de estas definiciones que podríamos decir que son definiciones gigantescas, estas que plantean que la arquitectura de software es solamente para los sistemas grandes, para sistemas que están corriendo poco menos que los que van a ir a Marte. La definición esta es una definición como un poco más acotada, más pequeña, pero es precisamente la definición que nosotros debiésemos tomar para poder entender esta idea de microservicio. La idea es entender de que la arquitectura de software al final es un compendio, es un conjunto de decisiones arquitecturales y de decisiones que son de diseño pero que son arquitecturales. Yo aquí acabo de decir de que son arquitecturales, eso significa que no todas las decisiones de diseño son arquitecturales. Por ejemplo, cuando yo decido el formato de documentación de mis funciones, ya sea en PHP o en Java, eso no es una decisión arquitectural. Es una decisión de diseño, por supuesto, pero no es una decisión arquitectural. ¿Qué es una decisión de diseño arquitectural? Bueno, Bosch nos ayuda aquí con algunos criterios. Nos dice, por ejemplo, que tienen influencia en la estructura del sistema. O sea, por ejemplo, incorporar una base de datos SQL implica la adición de componentes que tengan que ver con el manejo de datos. O sea, eso sí o sí ocurre. También pueden definir una o más reglas del diseño. Por ejemplo, cuando uno usa MVC, uno inmediatamente está aplicando una regla o está implicando una regla, y esa regla viene a ser, por ejemplo, que cuando hay un input en la pantalla, o sea, en la parte de la vista, eso se tiene que gestionar de cierta manera. Cosas que están prohibidas, por ejemplo, en MVC, para poder entender esta idea, esta regla, es que yo en la vista no puedo hacer un llamado a la base de datos. En realidad puedo, pero no debiera hacerlo. Esa es básicamente la idea. También pueden imponer restricciones de diseño. Cuando nosotros, por ejemplo, decidimos usar una base de datos SQL, aparecen restricciones en cuanto al modelado de los datos, e inmediatamente nos empieza a resonar esta idea de modelo relacional. Puede ser de que cueste entender otros modelos que no sea el relacional, pero la verdad es que en la actualidad se está hablando mucho de bases de datos no SQL. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de base de datos no SQL? Las bases de datos no SQL básicamente, en realidad ustedes saben que el SQL es un lenguaje, pero se dice de que son bases de datos no SQL básicamente para decir o tratar de indicar de que son bases de datos que no están soportadas bajo el modelo relacional. ¿Y por qué se hace eso? Porque ha aparecido una gran cantidad de aplicaciones en la actualidad, por ejemplo Facebook, aplicaciones en donde han aparecido ciertos requerimientos, como por ejemplo poder indicar que yo soy amigo de otro y poder hacer una red entre eso. El modelo relacional no funciona muy bien en ese contexto. Y ahí aparecen, por ejemplo, las bases de datos no SQL que están hechas para soportar topologías de grafo. Entonces, o sea, yo en forma nativa puedo trabajar con una red. Eso es un tema súper importante ahí en esas bases de datos no SQL. En base de datos no SQL, en base de datos SQL, ¿puedo yo implementar una red? Claro que puedo implementarla, pero el tema es que ya tengo que empezar a jugar con estas ideas como de tablas, consultas recursivas, en donde la misma tabla yo estoy indicando de que yo soy amigo de mí mismo. En realidad de otra instancia, pero soy como de la misma tabla, soy amigo de la misma tabla. Entonces, eso después es súper engorroso para poder trabajar. Finalmente,
el otro criterio también que menciona Bosch es el que, y que este es probablemente uno de los más importantes que tiene que ver con este tema de la gestión del conocimiento de la arquitectura, es que las decisiones de diseño arquitecturales son tan impactantes en el sistema, no es que sean asombrosas, sino que son tan impactantes en la estructura del sistema y en cómo se va a asignar el trabajo después del desarrollo, lo que podríamos mencionar como staffing, que siempre tienen un racional por detrás. Racional es una palabra que se utiliza en inglés para indicar de que hay una razón de ser de esta decisión. No es rational como racional, sino que es racional. Es básicamente la idea, es decir, hay una razón de ser detrás de esto. O sea, son decisiones que yo las tomé, pero después de pensarlas. No son decisiones que aparecieron así en forma arbitraria. Son decisiones que estuvieron pensadas. Entonces, en ese sentido, también aparece el concepto de lo que es una decisión de diseño como entidad de primera clase. En programación, hace mucho tiempo atrás, apareció el concepto de objetos de primera clase. Básicamente lo que decían en esos tiempos era que por qué los objetos, como por ejemplo las variables o los atributos, yo los podía componer, yo puedo pasarlos como parámetros, y por qué las funciones son como objetos de segunda clase, en el sentido que yo no puedo pasar una función como parámetro. Y apareció este concepto de objetos de primera clase, en el que se dice básicamente que las funciones sí debiese poder pasarlas como parámetro dentro de una función, porque al final son también objetos de primera clase. Ustedes no sé si han trabajado alguna vez con Python, pero Python tiene el concepto de este tipo de funciones. Entonces aparece esta misma idea acá en lo que es el desarrollo moderno, esta idea de entidades de primera clase. Entonces las decisiones son entidades, son cosas de primera clase, en el sentido que yo las puedo manipular, las puedo manejar. Y eso es súper importante porque, por ejemplo, en desarrollo con Scrum, la arquitectura de software tiene un rol que tiene que ver más que con estos diagramas bonitos en UML, tiene que ver más con un tema de decisiones de diseño, las decisiones que se toman. Y esas decisiones es bueno registrarlas con al menos esas características o atributos que aparecen ahí, porque después normalmente las empresas o las organizaciones donde ustedes trabajan, cuando se va alguien del equipo y ingresa alguien nuevo, siempre hay una especie de periodo de aculturación, podríamos decir así de alguna forma, con el sistema, y en ese momento empieza a aparecer el problema de la gestión del conocimiento. ¿Por qué se tomaron tales decisiones? ¿Cuál fue el racional? ¿Por qué se tomaron? ¿Por qué se decidió que fuera de esta forma u otra? Muchas veces uno registra también el por qué no se tomó otra decisión. Entonces ahí aparece el concepto del racional, y es súper importante de que ustedes se acostumbren al registro de las decisiones de diseño como entidades de primera clase, porque finalmente son cosas que yo después las puedo tomar, las puedo manejar, e incluso el sueño ya para el futuro sería que yo incluso pudiera devolver esas decisiones. O sea, yo apretando un clic pudiera retornar esas decisiones y que el sistema quedara en un estado anterior hasta esas decisiones. Conceptos elementales en lo que es la arquitectura de software son básicamente tres. El primero de ellos es componente. Yo les voy a pasar las diapositivas, así que para que no es necesario que saquen tantas fotos ahí del... componente al final son, tanto los componentes como los conectores son entidades arquitecturales. Un componente es una entidad de la arquitectura que lo que hace es que encapsula un subconjunto de funcionalidad del sistema y restringe el acceso a esos datos o a esa funcionalidad por medio de interfaces que están claramente definidas. Y el conector es una entidad de la arquitectura también que está encargada de efectuar y regular la interacción entre los componentes. Ya vamos a ver más adelante con el ejemplo de microservicios, en donde toman fuerza esta idea de componente y de conector, que no solamente está encargado de ser un enlace de comunicación, sino que también regula la comunicación, se encarga de efectuar y regular la interacción. Vamos a ver un ejemplo con un broker de mensaje que se denomina RabbitMQ, y ahí vamos a ver cómo toma fuerza esta idea de que no solamente es un paso de mensaje, sino que regula también el paso de mensaje. O sea, es una cuestión bastante más compleja que un simple canal de comunicación.
Y finalmente, la configuración arquitectónica es cuando yo tengo una serie de componentes que están ordenados de cierta manera y yo digo, este componente va a ser un microservicio, este otro microservicio, este se conecta con tal o cual otro servicio, ahí yo tengo una configuración. Esa es la idea de configuración arquitectónica. Dentro de esta idea de arquitectura de software aparecen los conceptos de patrones y estilos de arquitectura que son básicamente la razón de ser. Es una opinión personal, pero para mí esta es la razón de ser de por qué nosotros podemos hablar de ingeniería de software, porque ustedes probablemente se han encontrado alguna vez con esta idea de que se habla de la ingeniería de software, pero mucha gente dice las ingenierías más del fierro, las ingenierías mecánicas, por ejemplo, dicen, bueno, pero eso es una ingeniería también, lo de ustedes como que no es ingeniería, lo de ustedes como algo más que no se puede tocar de repente, entonces empiezan a dudar. Y la idea acá de esta arquitectura de los patrones y los estilos es que esto es como la base de todas las ingenierías. Todas las ingenierías, la ingeniería de software, por supuesto, una ingeniería mucho más nueva, pero todas las ingenierías en algún momento empiezan a sistematizar el conocimiento, se empiezan a dar cuenta las ingenierías en algún momento que hay ciertas cosas que funcionan y hay ciertas cosas que no funcionan. Hay ciertas cosas que funcionan en ciertos contextos y hay ciertas cosas que no funcionan en ciertos contextos. Y eso se sistematiza en algún momento de la historia de estas ingenierías y se sistematiza en lo que son los patrones y los estilos, en este caso de arquitectura de software. Entonces, vamos a ver esta idea de patrón de arquitectura. Un patrón de arquitectura, ojo aquí nuevamente con la distinción, no todas las decisiones de diseño son arquitecturales, no todas son de arquitectura. Aquí hablamos entonces en el patrón de arquitectura, que son un conjunto de decisiones de diseño de arquitectura, o sea, son decisiones de diseño, podríamos resumirlas en decisiones de diseño que son impactantes, o sea, que provocan algún remesón en la construcción de este sistema. Son conjuntos de decisiones de diseño que son aplicables a un problema que es de diseño de arquitectura recurrente. Por ejemplo, patrones típicos son el State Logic Display, Model View Controller y Sense Compute Control. El modelo vista controlador, ¿ustedes han trabajado alguna vez con framework MVC o no? ¿Ustedes han trabajado con PHP? En PHP están las dos formas de hacer las aplicaciones, la forma correcta o la forma bien pensada o la forma no tan correcta, que probablemente, esto no debiera quedar grabado, pero probablemente es la forma en que casi todos trabajamos, que aparece un archivo gigantesco de PHP, que es un archivo de la vista, podríamos decir que es la vista donde están los botones, y lo que uno hace es que ahí hace las llamadas a la base de datos, entonces es al final queda un tremendo archivo que cuesta después poder versionarlo, cuesta después trabajarlo y cuesta poder hacer el staffing. Por staffing me refiero a la idea de asignar gente al proyecto para que trabaje en un cierto producto. Cuesta hacer eso porque al final nos encontramos con que es un tremendo archivo que tiene, está toda la lógica del negocio está puesta ahí. En Chile conozco muchas organizaciones públicas y privadas, y en Argentina debe ser probablemente igual, y en todas partes del mundo probablemente, en donde la lógica del negocio está implementada en procedimientos almacenados en la base de datos. O sea, ni siquiera está en los archivos PHP, sino que como se los mandan a la base de datos. Entonces después tienen, con el tiempo, van creciendo estos archivos y finalmente lo que va ocurriendo es que tienen archivos de 10.000, 15.000 líneas de código en donde nadie sabe dónde está el problema y finalmente terminan recurriendo, las empresas en general, terminan recurriendo a una solución parche que consiste en que, por ejemplo, si a mí me quedó mal registrado un nombre, yo ni siquiera arreglo el problema en el código, sino que voy a la base de datos y cambio el nombre. Entonces, eso es una cuestión que ocurre, es muy recurrente. Y ahí el problema de diseño es cómo poder separar estas, por preocupaciones del sistema, para poder trabajar en forma más modular y en forma más, con todas estas ideas que siempre se nos enseñan, bajo acoplamiento y alta cohesión. Y una de las soluciones ahí es el patrón MVC, que básicamente dice, tú debes tener un controlador, el controlador es como una especie de router, que lo único que hace es una función de mucha inteligencia, pero de poco trabajo con datos,
El controlador básicamente lo que dice es, me llegó un input del usuario, por ejemplo me dijeron guardar, y yo como controlador tomo este guardar y lo mapeo. Tengo dos opciones, lo puedo trabajar yo podría tomar ese input y finalmente decir, ¿saben qué? Yo voy a guardar los datos del usuario, o lo hacemos a la forma del MVC, que básicamente es, me llega ese input y yo no voy a hacer nada más que enrutar esa funcionalidad que necesito y le voy a decir, ¿sabes qué? Presionar el botón guardar, con tales datos yo se los paso a una función que va a estar implementada en el modelo, y el modelo puede ser otro archivo PHP, que lo que va a hacer es que va a tomar esos datos y él se va a encargar de realizar la modificación y le va a retornar al controlador una respuesta que podríamos resumirla en verdadero o falso. O sea, básicamente le dice, sí, pude guardarlo, no, no los pude guardar. Si los pude guardar, entonces el controlador me redirige a otra página y me dice, ¿sabes qué? Datos guardados exitosamente. De lo contrario, me da un error. Esa es básicamente la idea de MVC. Los otros patrones, en honor al tiempo, van a quedar mencionados ahí. Los pueden revisar después en internet, pero bueno, el State Logic Display es muy similar al MVC, y el Sense Compute Control, que tiene que ver con la idea de que yo separo por preocupaciones de sensamiento, o sea, yo estoy sensando el ambiente. En base a lo que los inputs que yo recibo, yo computo algo y después controlo a través de actuadores, digo, ¿saben qué? Voy a actuar de tal forma. Ese patrón de arquitectura Sense Compute Control es súper utilizado en los vehículos. En los vehículos, por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer, no sé, por ejemplo, activar control crucero, ahí hay una serie de sensores que están primero chequeando si acaso está el vehículo en estado apropiado para ser activado o no. Si, por ejemplo, hay un problema con el sensor de freno ABS, dice que hay un problema, no les va a dejar conectar el sistema de control crucero, o no debiera. Un estilo de arquitectura es muy similar a un patrón, pero con la diferencia de que el estilo es un poco más acotado en términos de contexto, pero a su vez también es aplicable a más problemas, en el sentido de que un estilo de arquitectura puede ser aplicado, por ejemplo, dentro del DMVC, y un estilo de arquitectura también podría ser aplicado dentro de lo que es el Sense Compute Control. O sea, en ese sentido son como más amplios, pero se acotan a un contexto de diseño. O sea, tampoco es que sean tan libres. Básicamente un estilo es un conjunto de decisiones de diseño que, como les mencionaba, se aplican a un contexto determinado de desarrollo, restringen decisiones de diseño, de arquitectura que son específicas para ese sistema, en ese contexto, y presentan las bondades en cada sistema de la aplicación de ese estilo. Aquí tenemos, por ejemplo, la orientación a objetos. La orientación a objetos es súper clara, dónde funciona y dónde no funciona. Cuando hablamos de algo que podemos modelarlo como objetos, no funciona. Está apropiada para eso. Pero cuando nosotros queramos, por ejemplo, modelar un proceso, ahí ya como que la idea de la orientación a objetos empieza a fallar y empiezan a aparecer otras técnicas o otros estilos para poder construir una arquitectura de eso. Ojo aquí con esto de restringir las decisiones de diseño, porque en alguna medida ustedes saben de que las restricciones las da la arquitectura, pero de ahí va a depender del desarrollador si finalmente acata o no esas restricciones. O sea, en el caso de la orientación a objetos, probablemente ustedes se han dado cuenta, PHP en la actualidad, todo PHP creo que del 5 hacia arriba ya es orientado a objetos. En el 4 parece que era orientado a objetos en forma beta, pero ustedes saben que en PHP, por mucho que sea orientado a objetos, ustedes pueden violar todas las reglas habidas y por haber de la orientación a objetos en ese lenguaje. Entonces es un tema súper importante. Dentro de estos de estilos de arquitectura hay uno que es el que nos interesa, que es el de microservicios, y también nos van a interesar estos que son el Publish, Subscribe y el basado en eventos. El estilo de microservicio está anotado aquí al final, no por un tema de aparición, porque ya como les mencioné es un estilo que es relativamente viejo. Los detractores del estilo de arquitectura microservicio dicen, pero ustedes no están inventando nada nuevo. O sea, ahora eso es una discusión que no vale la pena, creo yo, tomarla en cuenta, porque en realidad aquí no es una competencia de quién inventa cosas, más cosas o menos cosas. Esto es un tema de que en la actualidad microservicios ha tomado mucha fuerza por las razones que ya les había mencionado. Hay otra razón también que se llama DevOps. ¿Han oído hablar de DevOps o no? DevOps, eso partió como una filosofía, un movimiento
de cambio cultural en las organizaciones, de tratar de romper esta barrera que siempre ha existido tradicionalmente entre el mundo de los desarrolladores y el mundo de las operaciones TI, porque ustedes se han dado cuenta probablemente cuando desarrollan que hay un submundo de los desarrolladores y un submundo del área de operaciones TI donde no se llevan bien, hay problemas ahí de contacto entre el desarrollador y el área de operaciones TI. El área de operaciones TI uno le dice, oye, necesito subir esta aplicación y son 2 días porque ellos tienen sus propios procedimientos y eso va provocando problemas y roces innecesarios en la organización. Entonces DevOps es una filosofía, un movimiento que en algún momento, como en todas las cosas en informática, empezó a generar prácticas. Esto es como el tema del movimiento ágil. El movimiento ágil partió como un movimiento por allá por el año 2000, 2001, cuando se firmó y se escribió el famoso manifiesto ágil. Ustedes lo pueden buscar en internet. Pero después de eso empieza a tomar ya características más concretas y aparecieron las prácticas ágiles. Ustedes podrán discutir si acaso son ágiles o no ágiles, pero eso ya es otro tema. Y pasa lo mismo con el tema de DevOps, y dentro de DevOps apareció esta idea de la integración frecuente, apareció la idea de entregar al cliente lo más rápido posible lo que yo estoy haciendo para que me dé feedback temprano. Y en ese contexto, microservicios apareció como una de las oportunidades, como uno de los estilos que, pese a que era antiguo, ahora tomaba más fuerza también porque nos permite o nos facilita llevar a cabo estas prácticas de DevOps. Entonces, ¿qué es un microservicio? Como les mencionaba, es un estilo que no es tan nuevo, pero que ha tomado fuerza con el tema esto del cambio cultural que se ha estado tratando de incorporar, y con el tema de avance tecnológico, especialmente en cuanto a lo que tiene que ver con tecnología de implementación de conectores. Antiguamente hablar de una API sonaba a un sistema gigantesco. En la actualidad ustedes se meten a YouTube, buscan un tutorial de cómo levantar una API, por ejemplo, con Express.js, no sé si ubican Node.js, han oído hablar son framework de desarrollo, y en 15 minutos levantan una API. Y antiguamente cuando se hablaba de levantar una API sonaba como que no, esto tiene que venir poco menos que un experto de quizás de dónde para poder implementar esa API. En la actualidad es tan sencillo que eso también dio fuerza a que esta idea de microservicios tomara más importancia en la actualidad. La idea clave acá de microservicios es que es una suite de servicios altamente cohesiva, es decir, aquí todos los servicios tienen una responsabilidad súper clara. No hay servicios dando vuelta por ahí en el sistema que no tengan mucho que hacer, que no tengan nada que hacer o que no tengan mucho que hacer. O sea, es una suite de servicios altamente cohesiva, donde cada servicio es autónomo. Eso es súper importante. Es autónomo, o sea, la idea acá, nosotros tratamos de evitar estas ideas de aplicaciones monolíticas. Cada aplicación de esta está corriendo en su propio entorno, puede ser el mismo computador, pero en distintos procesos, puede ser en distintos computadores, puede ser a través de contenedores o lo que sea, pero son autónomos. Eso es una característica esencial, de tamaño relativamente pequeño. Eso también tiene que ver con un tema de la actualidad. Antiguamente en microservicios se hablaba de que eran servicios pequeños, pero se dice ahora que es relativamente pequeño porque en realidad el tamaño no es lo decisivo en armar un microservicio, tiene que ver más con servicios del negocio. O sea, por ejemplo, generar venta o generar compra, dependiendo como ustedes lo quieran modelar, eso es como tamaño apropiado para un servicio, pero la idea es que ustedes no generen microservicios que sean para, por ejemplo, buscar un libro. Puede ser, por supuesto, pero la idea es que tampoco se caiga en eso. Y se comunican usando mecanismos livianos. Básicamente la idea de esto es decir, ¿sabes qué? Para comunicarte de un servicio a otro, utiliza APIs que sean livianas, que te expresen las respuestas, por ejemplo, a través de texto, por ejemplo, como una respuesta en XML o en JSON, pero no recaigan en esta idea de usar un tremendo framework para poder hacer solamente la comunicación en de los servicios. ¿Han oído hablar de Foiler, Martin Foiler o no? Él es un diseñador, un arquitecto de software, también diseñador de software de ThoughtWorks.
de mucho renombre, porque tiene muchos libros de arquitectura empresarial, de patrones de arquitectura también. Y él define a los microservicios, en alguna parte de sus escritos en internet los define como puntos inteligentes, como diciendo cada uno de estos servicios implementan la inteligencia, la lógica del negocio, a eso se refiere, y tuberías tontas. O sea, básicamente no hay inteligencia, no hay mayor inteligencia en la forma de comunicación. Es decir, aquí nosotros tenemos que tratar de recaer en formas de conectarnos que no tengan mayor inteligencia del negocio incorporada en la forma de conectar. ¿Cuándo podría haber, por ejemplo, porque uno podría decir en esto, bueno, ¿y en qué momento las tuberías o esta forma de comunicación son inteligentes? Cuando yo, por ejemplo, aplico transformaciones. Cuando, por ejemplo, yo sé de que voy a enviar un dato, por ejemplo, es típico estos casos de el género, porque una cosa puede ser 01, puede ser HM, o puede ser en inglés MF, y yo en algún momento voy a necesitar convertirlos cuando necesite integrar estos servicios, porque una de las características de estos microservicios es que yo puedo consumir funcionalidad de ese servicio que está desarrollado por otras personas. Entonces, yo lo que podría hacer, tengo dos opciones. O implemento la inteligencia, entre comillas, de transformación de eso en mi servicio, o se lo paso al conector. Lo que aquí nos está diciendo Foiler es que tenemos que tratar de evitar esa segunda opción y tenemos que quedarnos con la primera, que yo como microservicio realizo la transformación, no el conector. Y segundo, Amazon es probablemente una de las empresas, todos conocemos Amazon, ¿cierto? Amazon es una de las empresas que más fuerte ha empujado el tema de microservicios. Ellos mencionan como caso de éxito también el tema de microservicios porque dicen que ellos han logrado en tiempo hasta de minutos lograr sacar funcionalidad al aire en su portal. Ellos utilizan este concepto de DevOps, ellos utilizan este concepto de integración continua, aunque aquí nos vamos a salir del tema por un ratito del tema de lo que es arquitectura específicamente. Ellos son como el epítome de cómo debiese ser esta idea del desarrollo validado por el usuario. O sea, ellos lo que hacen es que están mandando constantemente características o features. Scrum, por ejemplo, reconoce esta idea de una cosa son los requerimientos o requisitos y otra cosa son las características, porque los requerimientos están en el papel y las características están en el sistema. Entonces, básicamente aquí esta idea, lo que dice Scrum es que yo tengo que sacar estas características, pero rápido, para que el usuario me pueda decir si acaso, o el Product Owner en el caso de Scrum me pueda decir si acaso estaban bien o no. Y así nosotros vamos generando esta adaptación en el proceso para poder ir mejorando y entregando cada vez más valor. Amazon lo que hace es que aquí nosotros somos los que validamos y básicamente ellos lo que hacen es que lanzan características, ideas que se les ocurren a ellos y rápidamente se dan cuenta, imagínense la cantidad de usuarios que tienen ellos para validar, rápidamente se dan cuenta de ellos si acaso la característica sirvió o no sirvió. Si sirvió, la dejamos, si no sirvió, la sacamos. Lo que nosotros vemos del portal de Amazon debe ser así de todas las ideas que se les ocurre a ellos para poder implementar. Entonces, Amazon tiene una filosofía, una frase que también resume cómo debiese ser esta idea de microservicio, es tú lo construiste, tú lo corres. Esa es básicamente la idea. O sea, tú te encargas te haces responsable del servicio. Si el servicio se cae, tú lo levantas. Tú corriges el defecto, lo que haya que corregir para poder hacerlo correr. Pero esa es básicamente la idea. Entonces el microservicio tiene asignado una especie de dueño de operación, en el sentido de que el servicio, si se llega a caer, él lo debe levantar. Los componentes aquí, tomando esta idea de componente de arquitectura de software, los componentes acá lo que hacen es servir funcionalidad del dominio, por ejemplo, procesar venta, preparar resultados. Como les mencionaba inicialmente, el microservicio es una respuesta a los sistemas monolíticos como MVC, y características importantes en lo que es microservicio es que los servicios son desplegables o ejecutables de forma independiente. Eso lo discutimos cuando hablamos del tema de autonomía. Nula o muy poca gestión centralizada, o sea, aquel que construye una arquitectura en microservicio y ponga arriba un orquestador que empieza a decir tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro, eso está pero completamente alejado de lo que es microservicio. Esas son otras arquitecturas
que ya han pasado en la historia de la informática, no les ha ido muy bien y por eso precisamente se menciona esta idea de microservicios en donde no haya gestión centralizada. Nula coreografía de servicios, y esto también es súper importante, desarrollo y persistencia políglota. Ustedes saben lo que es la persistencia, ¿cierto? Persistencia es almacenamiento, tiene que ver con almacenamiento, y políglota, normalmente en el desarrollo uno dice que es políglota cuando el lenguaje se manejan varios lenguajes, pero aquí la idea de persistencia políglota tiene que ver con esta idea con los que se mencionaba recién de las bases de datos no SQL, en el sentido de que un microservicio podría estar trabajando con una base de datos SQL y otro microservicio podría estar trabajando con una base de datos, por ejemplo, Neo4j. Neo4j es una aplicación, es una base de datos para grafos. Algunas alternativas para comunicación liviana de servicio, tenemos APIs HTTP, por ejemplo, las APIs estas que aparecen dentro de este estilo llamado REST. Broker de mensajes, por ejemplo, hay uno que se llama 0MQ y hay uno que se llama RabbitMQ. Ahora vamos a ver una pequeña demo con RabbitMQ. RabbitMQ es un broker de mensaje que está archi desplegado en varias aplicaciones de peso en Internet. Está siendo usado en estos momentos por muchas empresas pequeñas y medianas, así que eso es súper importante cuando ustedes lo consideren también. O sea, yo estoy mencionando todo esto no porque le quiera hacer propaganda a RabbitMQ, porque en realidad yo no pertenezco al grupo de RabbitMQ, no gano nada por hacerles propaganda, sino que es porque ustedes cuando incorporan este tipo de componentes tienen que siempre compensar el tema de la funcionalidad que les da con el soporte que tienen. Porque muchas veces uno cuando toma estas decisiones que son de arquitectura, estas son decisiones impactantes, son decisiones, insisto, que provocan impacto en la estructura del sistema. Cuando yo decido irme por ejemplo, por RabbitMQ, yo lo que necesito es seguridad de que al menos esta cuestión por unos 5 o 10 años más va a haber una comunidad activa de desarrolladores que van a estar manteniendo el sistema. No es una muy buena decisión tomar uno de estos sistemas si yo no sé qué es lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, ustedes, ¿qué considerarían para poder incorporar RabbitMQ dentro de una arquitectura de microservicios? ¿A alguien se le ocurre alguna idea respecto a la incorporación? Recuerden, decisión de diseño debe tener un racional. ¿Cuál sería el racional de poder utilizar RabbitMQ? En el contexto de microservicios, estamos hablando de persistencia políglota, desarrollo políglota. ¿Cuál sería una cuestión que por lo menos para mí es preponderante para considerar la inclusión de RabbitMQ como tomar esa decisión? ¿Algún voluntario? ¿Se le ocurre alguna idea de...? Pueden haber muchas cosas por considerar, pero creo que hay una cuestión que es esencial. El tema de las bibliotecas, ¿o no? O sea, si RabbitMQ vemos que tiene soporte solamente para Java y Python, ya eso es un mal indicio. Porque estamos hablando de un contexto de desarrollo políglota, de persistencia políglota, y lo que necesitamos es que tenga bibliotecas que soporten, que puedan ser incorporadas en varios lenguajes y en varios frameworks. Afortunadamente RabbitMQ tiene soporte para casi todos los lenguajes más conocidos, hasta para C incluso. Pero eso es un tema súper importante considerar. Ahí hay un racional importante detrás de esa decisión, de la toma de esa decisión de diseño de tipo arquitectural. RabbitMQ, también acostúmbrense cuando tomen este tipo de decisiones que pueden traer problemas después, por lo impactante que son, acostúmbrense a revisar en internet si hay ejemplos reales de implementación, porque muchas veces ellos pueden decir, no, si tenemos una biblioteca que funciona con PHP, pero cuando ustedes van a internet a buscar y no hay nada, ya eso es un mal indicio. O sea, debe haber por lo menos alguien que lo haya hecho para poder decir, yo lo voy a poder hacer y lo voy a poder mejorar incluso. Pero es súper importante eso. Microservicios también trae hartos desafíos lo que es la ingeniería de software. Ya hablamos del tema de lo que es DevOps, y aquí hay otro tema que no lo habíamos conversado, que tiene que ver con el tema de productos versus proyectos. Porque resulta que armar una arquitectura en microservicios, cuando digo armar una arquitectura me refiero a implementar un sistema con microservicios, ¿estamos hablando de un proyecto o estamos hablando de un producto? Entonces eso es un tema que es re complicado,
para cuando la informática, cuando el desarrollo de software está inserto normalmente dentro de un mundo que se maneja más por proyecto que por producto. Entonces, cuando se lanza un proyecto de desarrollo de software, uno habla de proyecto, no habla vamos a lanzar un producto de desarrollo. Y cuando se habla de vamos a lanzar un producto, se está haciendo referencia a otra idea, se está haciendo la idea de lanzar el producto al mercado cuando ya está hecho, no de trabajar sobre un producto. Entonces, eso también es un tema súper importante. Uso actual en microservicios, proyectos complejos, proyectos en donde una sola persona no puede definitivamente con toda la lógica del negocio. Aquí hay que entender negocio como se entiende normalmente esta idea. ¿Han escuchado cuando dicen de que el negocio es como la negación del ocio? O sea, es como esa idea, o sea, entendiendo de que es en realidad aquí negocio no solamente significa generar dinero, sino que es el negocio de mi sistema. Por ejemplo, el negocio de un sistema computacional de un vehículo es darle entretenimiento a la gente que va en el vehículo. A eso se refiere la idea de negocio. Entonces, cuando yo hablo aquí de lógica del negocio, no restringamos esto a microservicios para sistemas de negocio. O sea, no se imaginen que esto está solamente restringido a la venta de artículos por Internet. Bueno, grandes empresas internacionales, Amazon, Netflix, PayPal, entre otros, tienen utilizado el estilo de microservicios. Tienen mucha información en Internet respecto a eso. Y lo que les mencionaba también es la adopción de prácticas en el contexto de lo que es DevOps. Principalmente lo que tiene que ver con integración frecuente, integración continua, integración frecuente. Y lo que tiene que ver también con la idea de poder asignar los equipos de trabajo lo más rápidamente posible para poder y lo más eficientemente posible para poder llevar a cabo el desarrollo de estos sistemas que son complejos. Vamos a ver un ejemplo de comunicación. Esto la verdad es que yo tenía dos opciones, o traer un sistema que ya estaba desarrollado, pero que probablemente no se iba a entender mucho, o hacer lo típico que uno hace, el famoso Hola Mundo, pero el Hola Mundo de esto. Y lo que vamos a hacer es un sistema súper sencillo en donde le vamos a pasar como parámetros desde PHP a un programa que está escrito en Python, que eso ya es súper interesante, y le vamos a pasar dos números y nos tiene que devolver la suma. Eso es básicamente el ejemplo. El código yo también se los voy a hacer llegar a través de Fernando para que ustedes después lo puedan modificar, porque evidentemente esa suma, nadie va a crear una arquitectura de microservicio para una suma. Pero ustedes después pueden pescar ese código y empiezan a escribir el código ya que sí es realmente importante. O sea, eso también se puede hacer. RabbitMQ, como les mencionaba, un broker de mensaje. Utiliza un protocolo AMPQ, que después ustedes pueden ver en internet ahí en las características de las propiedades que define para que vayan con un mensaje. Y vamos a ver en la demo, vamos a ver cómo conectamos esta idea de servicio PHP con un servicio Python. Fíjense que aquí ya hay desarrollo políglota, porque estoy trabajando PHP con Python. Pero también nosotros podemos agrandar este sistema para persistencia políglota en el sentido de que yo Python lo puedo tener trabajando con una base de datos SQL, MySQL por ejemplo, y PHP yo puedo estar trabajando con una base de datos que es, por ejemplo, podría ser Neo4j. O podría ser, apareció ahora una base de datos que en realidad no está definido como una base de datos, pero se ocupa como una base de datos que se llama Redis. No sé si han oído hablar de Redis, se está agarrando harta fuerza también en el tema del desarrollo. Aspectos críticos que tienen que considerar para cuando ustedes después podrán revisar con detalle en internet los otros asuntos de esta comunicación, pero aspectos críticos es que se nos exige un nombre de una cola donde van los mensajes, porque tenemos que agruparlo, porque el sistema de microservicios va a estar ocupando RabbitMQ, pero no vamos a tener un RabbitMQ por cada mensaje. Entonces, lo que hacemos nosotros es que le decimos, mira, o sea, todos los mensajes que tienen que ver con, por ejemplo, con la suma, van a ir por esta cola, y esa cola tiene un nombre. Va a haber una llamada función desde PHP, va a haber una conversión o casteo de formatos, y lo otro, los objetos helper. No sé si han oído hablar de los objetos helpers. Tienen eso usted, pero ven en orientación a objeto, ¿cierto? En orientación a objeto nosotros se nos enseña normalmente, se dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que modelar, tienes que hasta la vida real. Después de esa vida real yo construyo una realidad. En esa realidad a mí me aparecen objetos que no necesariamente son los que están en la vida real, o sea, porque si no podemos limitar la orientación objeto a eso, y después de eso yo hago una analogía entre
el componente de software y esa realidad. Y por eso que en los objetos aparece de repente en la orientación objeto aparece el objeto download, y los download yo no lo veo caminando en la vida real. O sea, porque yo en realidad no estoy haciendo la analogía entre vida real y la orientación objeto. Pero también es posible, bajo este concepto, esta idea de que yo en realidad estoy haciendo una analogía entre la realidad que construí, entre el modelo que hice y no la vida real, yo también puedo tener objetos helper. Y normalmente se llaman objetos helper a todo este tipo de objetos que ayudan a realizar ciertas tareas que no pegan bien ni en un objeto del modelo ni en otro objeto del modelo. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar un objeto helper que lo que va a hacer es que va a dividir, porque nosotros vamos a mandar como string los parámetros de lo que queremos sumar, y como lo vamos a mandar como string, nosotros necesitamos que alguien los divida. Y como eso yo no queda bien que yo lo ponga dentro de un objeto, del objeto, por ejemplo, llamada, yo creo un objeto helper que en este caso no recuerdo qué nombre tiene, pero básicamente la idea es, podríamos ponerle splitter. O sea, no hay ningún problema. Entonces vamos a ver acá cómo podemos... Si se fijan acá, bueno, yo le puse ese nombre a la cola, ¿está bien? IS, sí, está bien, demo IS. Bueno, lo de QB ahí está puesto como para indicar de que es una cola, pero en realidad ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Si se fijan, bueno, este va a ser nuestro programa en PHP que va a estar corriendo. Acá tiene la estructura típica. Obviamente ustedes lo pueden después separar en distintos archivos. Pueden tener botones. Aquí no están puestos los botones, sino que simplemente vamos a hacer nosotros el llamado acá. Y lo que yo les mencionaba es que se está enviando en formato de string. Y nosotros vamos a recurrir a un helper que está escrito en Python. Y ese helper lo que va a hacer es que cuando detecte que hay un símbolo, que puede ser el que tenemos acá o cualquier otro, nosotros lo vamos a dividir. Y tenemos acá bueno, aquí está el helper, y si se fijan es súper sencillo, o sea, lo único que hace es que divide, hace un splitter del parámetro. Y acá lo que hacemos nosotros es que, bueno, este onRequest, eso es parte del RabbitMQ, pero nosotros aquí hacemos el llamado a la función, y la función es esta. O sea, acá nosotros tenemos implementado nuestra lógica del negocio, por decirlo así, que ahora es muy sencillo, es un hola mundo. En realidad podría haber sido de hecho un hola mundo, que respondiera un hola mundo, pero vamos a hacer una suma acá básicamente en este caso. Entonces nosotros, bueno, se entiende que primero debemos tener corriendo el servicio que hace la suma, ¿cierto? Aquí es cuando uno cruza los dedos para que funcione. Una vez recuerdo que un arquitecto de software, en una demostración que tuvimos que hacer, no funcionó evidentemente, por algo lo estoy contando, y afortunadamente él era bien entendido en el tema, entonces dijo, bueno, si funcionara no sería demo. O sea, eso fue como, yo desde ahí empecé a ocupar esa frase porque me pareció que es genial, pues, o sea, tiene toda la razón, si la cuestión funcionara no sería demo. Entonces nosotros nos vamos a ir acá, y bueno, en el código nosotros tenemos puesto 2 y 3, y nos debiera responder 5. Entonces eso es de lo que ya está, ahora lo vamos a actualizar, y ahí nos responde 5. Acá nos aparece que llegó la solicitud de la suma. Eso es texto que yo escribo ahí dentro del código que yo les voy a dejar después, para que me crean. Vamos a cambiar acá, vamos a poner 3 más 3 debiese decir. Y ahí está. Entonces, la gracia de esto es que aquí ustedes van a quedar con el código para que puedan después experimentar con cosas más complejas que esta suma. Yo insisto, o sea, no van a levantar una arquitectura de microservicios para hacer sumas, pero sí sería bueno que a lo mejor ustedes que ya van a tener el código
hagan correr RabbitMQ, que eso debe estar corriendo como servicio. ¿Cómo se comunican a través de RabbitMQ? Es vía HTTP, o sea, de hecho ustedes ven acá que eso no les mostré acá, el llamado es localhost. Se puede poner ahí un nombre de usuario, un password, pero eso ya es cosa que ustedes lo configuren dentro en el RabbitMQ. Esto ustedes lo instalan en Windows, en Linux, corre como servicio, o si ustedes quieren ir un poco más allá y experimentar un poco más con el tema, que eso sí que va a ser muy nutritivo para ustedes en términos de aprendizaje, es que lo levanten dentro de algún servicio cloud. Porque la gracia de esta cuestión en realidad del RabbitMQ no es tenerlo corriendo en el computador, sino que como que el fin último de toda esta idea es tener aplicaciones cloud. O sea, yo básicamente con un solo clic tengo un RabbitMQ funcionando. No solamente lo tengo funcionando, sino que yo además despliego mis aplicaciones y ahí yo delego un poco la responsabilidad del tener que mantener funcionando esta cuestión de RabbitMQ. Entonces, esa es básicamente la idea esto de microservicios. Quiero mostrarles dentro de esta sección de algunos patrones, vamos a discutir rápidamente algunos patrones de diseño. Porque la verdad es que si ustedes buscan en internet hay muchos patrones que tienen que ver con el diseño de microservicios, pero yo aquí les voy a mencionar 4 que en mi experiencia son los más necesitados. El primero es una base de datos por servicio. El problema aquí, ustedes saben que un patrón de diseño normalmente se caracteriza por un problema recurrente y una solución que está propuesta, y además uno a veces le agrega el trade-off, porque siempre que uno agrega un patrón de diseño está jugando con este costo de oportunidad, está dejando de lado algo en beneficio. Ustedes han oído hablar del patrón Abstract Factory. El patrón en Abstract Factory es súper bueno para crear estas fábricas de objetos, para estructurar de esa manera, pero uno está jugando en contra del entendimiento del sistema. O sea, que alguien llegue a tratar de entender por sí solo la estructura del Abstract Factory, ya estando implementada, es re complicado. Entonces, uno siempre tiene que considerar que los patrones de diseño, cuando uno los incorpora, tienen un trade-off asociado. La palabra trade-off se ocupa, me imagino, en trade-off es como, por ejemplo, yo podría decir, para poder aplicar seguridad aquí antirrobo, podemos poner bloques de cemento y nadie va a poder entrar. Pero ahí está el trade-off. Nadie puede entrar, ni salir. Entonces eso, uno debe aplicar ese concepto de trade-off para esto. Entonces, el problema aquí que trata de atacar este patrón es que la suite de servicios que componen la arquitectura de microservicios debe fomentar la alta cohesión y disminuir el acoplamiento. Disminuir el acoplamiento es lo que nosotros queremos evitar con estas aplicaciones y que es el gran problema que tienen estas aplicaciones monolíticas. Lo que queremos es que haya dependencia funcional, dependencia por responsabilidades, o sea, alta cohesión. Todos los objetos tienen una responsabilidad súper definida dentro del sistema, pero lo que no queremos o lo que queremos disminuir es el acoplamiento, porque lo que queremos es que cuando se nos caiga un servicio no nos bote el sistema. Se han dado cuenta que de repente en Amazon, ahí ustedes tienen el ejemplo claro de microservicio, ustedes de repente ponen buscar y no funciona, pero sí otras funciones del sistema, u otras características más bien dicho, sí están funcionando. O sea, yo puedo entrar de repente, yo a veces no puedo comprar, pero puedo buscar libros. Ahí tienen microservicios funcionando en su máxima expresión. La solución propuesta, bueno, entonces dice, cada servicio define un dominio de administración de datos y la persistencia se decide en términos de ese contexto. O sea, ahí dejamos libertad para que quien construya ese microservicio haga lo que quiera con sus datos, pero que nos responda en términos funcionales cuando nosotros lo solicitemos. Este es como el patrón más lógico, suena como que uno estuviese diciendo algo súper obvio, pero es un patrón que es necesario entender para poder sacar provecho al estilo microservicio, el que permite la persistencia políglota y el bajo acoplamiento. Está en esta idea, lo que les mencionaba, se nos cae una porción de la administración de los datos, pero no se nos cae el sistema. Y la alta cohesión es porque cada servicio es responsable de una tarea particular, no hay servicios sin ocupación, y la implementación se logra mediante el uso de APIs. O sea, eso ya yendo, porque una cosa es la idea teórica y la idea más concreta es: yo voy a necesitar definir APIs para poder, como en este caso, una API que lo que hace es que recibe dos números y los suma. Yo voy a tener que definirlas porque
ciertamente voy a necesitar esa interfaz de comunicación para poder conectar a estos dos pequeños servicios. No se ve muy bien acá, pero esto era lo que yo había pensado en hacerles como una demostración, pero en realidad este es un ejemplo que es súper complejo y que tiene que ver con un sistema que fue desarrollado en Chile, que tiene que ver con... ¿Ustedes han oído hablar del concepto de scrapping? De ir a... Cuando uno, por ejemplo, va a una página web y empieza a sacar las cosas que están escritas. Entonces uno saca, por ejemplo, un titular de una noticia y cosas por el estilo. Y esa es la idea, es que aquí esto era una porción de este sistema de microservicios, que esta porción es la que considera dos microservicios. Aquí ustedes pueden ver cómo esta cuestión puede crecer de una manera arbitraria, porque aquí nosotros teníamos un solo servidor donde estaban corriendo dos microservicios, pero estos se comunicaban con otros dos que estaban dando vuelta en otros servidores. Entonces aquí básicamente lo que había era que esto era un prototipo para un proyecto donde había que demostrar que se podía hacer este tema de scrapping para hacer un análisis de sociología de noticias. Tiene que ver con una cuestión que se llamaba el modelo de la guerra, que era una forma en que los sociólogos analizan las noticias y a través de eso ellos después venden información a las empresas, porque ustedes saben que las empresas normalmente están súper preocupadas de qué es lo que se dice de ellos en las redes sociales, qué se está diciendo de ellos en las noticias. Ese tipo de cuestiones es súper importante. El modelo de la guerra se llamaba así porque, yo no soy experto en eso, pero yo lo entendí de esa forma. Le llamaban modelo de la guerra porque todas estas ideas que se expresan de una empresa, por ejemplo, se pueden modelar como una guerra. O sea, como yo critiqué a una empresa X y ahí hay un atacante y hay alguien que se está defendiendo. Entonces, después los sociólogos caracterizan cada una de estas, construyen modelos con eso, caracterizan cada una de estos atacantes, por ejemplo, en términos demográficos, en términos etarios, etcétera, en términos de ingreso, no sé cómo le llaman ustedes, ingreso per cápita. Y después de eso ellos pueden generar análisis, pues dicen, ¿saben qué? Mira, la gente de tales lugares, de tales condiciones sociales, de tal esto, están diciendo esto de tal empresa, y eso se lo pasan lo venden como información. La idea de esto era demostrar de que se podía, por eso que era un proyecto que se llama, en Chile se llama como un proyecto de factibilidad técnica, por decirlo de alguna forma, porque el modelo ya funciona, el modelo funciona en forma manual, pero la idea era demostrar que esta cuestión se podía hacer en forma sistemática, con ayuda semiautomática del computador, o sea, en el sentido de que no iba yo a tener que estar leyendo las noticias, sino que la idea es que las noticias fueran leídas por un scrapper en este caso. La verdad es que nosotros le pusimos scrapper, pero era bastante más complejo que un scrapper, porque el scrapper solamente toma el texto, pero aquí había un poquito más de inteligencia en el entremedio, que lo que hacía era que también detectaba si acaso la cuestión era un ataque o era una defensa, a través de esto que en lenguaje le llaman voz activa, voz pasiva de las oraciones. Y eso estaba corriendo sobre Python, eso almacenaba estos ataques, por decirlo de alguna forma, en una base de datos MySQL, y la red que se armaba entre los atacantes, porque eso servía para facilitar la generación de los gráficos, porque aquí lo interesante era que muchas veces se empezaban a encontrar grupos. O sea, aquí esto quedaba ya no solamente como ideas que uno planteaba, sino que estaban concretamente en los datos, se decía, ¿saben qué? Este grupo de personas como que de repente se ponen de acuerdo para atacar a alguien que se tiene que defender. O sea, no sé si se entiende la idea, que eso probablemente ustedes lo ven en las noticias, típico cuando aparece algún problema en los países, aparecen grupos que pareciera que están separados, pero en realidad cuando uno va a los datos a analizar, si uno se diera el tiempo de analizar, uno se va a encontrar con que siempre hay un manejo político, por supuesto. O sea, no es tan aleatorio el asunto. Entonces, y esta es la parte que tenía que ver con el asunto funcional, que es donde se hacía lo que tenía que ver con el armar esta red de atacantes y defensores, y eso se hacía con una base de datos Neo4j. Y esta cuestión es un poco más grande, pero lo que importaba, que era la parte donde estuve yo involucrado, era esta. Y aquí aparecía RabbitMQ, que se ocupaba para hacer el paso de los mensajes. El otro patrón se llama basado en eventos. Esto tiene que ver con esta idea de que la persistencia, ustedes saben por qué se hace la normalización en las bases de datos, ¿no? Ustedes han trabajado con normalización
de tablas. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se hace si al final la normalización va a implicar el hacer joins entre tablas y esa cuestión es una operación que es súper pesada para el computador, para un servidor? Entonces, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué yo tengo que normalizar? ¿Por qué prefiero normalizar? Sí, ¿por qué alguien tendría que entrar a normalizar si tiene un detrimento en lo que es el performance del asunto? O sea, cada vez que yo quiera sacar datos de no sé, lo que yo estudio con mi nombre y con mis papás, por ejemplo, yo voy a tener que empezar a hacer un join entre las tres tablas. Entonces, ¿por qué no mejor almacenamos todo en líneas nomás? Por anomalía, ¿cierto? Del almacenamiento. O sea, el tema es tratar de evitar ahí de que yo... ¿Cómo? Inconsistencia, claro. O sea, la idea es que yo pueda aprovechar todas estas facilidades que tienen los motores de base de datos para que yo cuando intente ingresar a alguien, por ejemplo, que estudia una carrera de informática, pero que no está registrado como alumno, me lo rechaza. Porque si no voy a tener matriculados en informática que todavía no son alumnos. Entonces, para nosotros evitar eso, normalizamos. Ahora, cuando nosotros hablamos acá de usar microservicios, viene un problema. El problema es que nosotros, cada microservicio podría estar encargado del tema de las matrículas y un microservicio podría estar encargado del tema de los alumnos. Entonces, ¿dónde está la normalización ahí? Y la restricción es esta. 2PC no es alternativa aceptable. 2PC no son dos computadores, sino que es la abreviación esa de two-phase commit, que es básicamente lo que dice, porque esa es la solución parche, de que cuando yo tengo un problema de inconsistencia, lo que hago es que hago dos commits. O sea, registro en el sistema de alumnos y después registro yo en el sistema de matrícula, matrícula por carrera. Eso no debiese ocurrir, o sea, porque eso es una muy mala práctica, evidentemente, de desarrollo. Finalmente uno la termina usando cuando quedó mal el modelo de datos, pero no debiera ser la regla eso. Entonces, la restricción es esa. No podemos, el two-phase commit no está ni siquiera pensado dentro de las opciones posibles en lo que es para poder sustentar el tema de la consistencia. Entonces, la solución es utilizar un estilo de arquitectura que se base en publish, subscribe y que sea basado en eventos, o sea, en donde hay alguna forma en que yo tenga microservicios que están entregando eventos y hay otros microservicios que están consumiendo esos eventos y están actuando en base a esos eventos. Por eso que se dice basado en eventos. ¿Qué evento podría entregar un microservicio? Por ejemplo, modifiqué la tabla de alumnos, que es mi tabla, está corriendo en mi base, en mi entorno, está corriendo en SQL Server, por dar un nombre. Se lanza un evento, modifiqué mis datos, lo toma el servicio a quien va dirigido ese evento, que sería el servicio que tiene que ver con la matrícula por carrera de alumnos, y dice, llegó una modificación desde allá, entonces yo voy a actuar en base a esa modificación. Por ejemplo, cambié el nombre. Voy a cambiar el nombre, tengo que actualizar el nombre también en mi entorno, y yo, porque a mí me dio la gana, trabajo en MySQL. Persistencia políglota y basado en eventos. Entonces, básicamente esa es la idea. Cuando un servicio publica un evento donde indica que modificó sus datos, los otros servicios que están suscritos se dice basado en eventos y publish, subscribe, porque lanzar eventos a todo el mundo no es eficiente. Entonces, por eso que ahí aparece de nuevo esta idea del conector también efectúa la regulación, efectúa y regula la comunicación, en el sentido de que el conector que vaya a encargarse de hacer cumplir con esta funcionalidad, como por ejemplo RabbitMQ, tiene que agruparlos, por ejemplo, por una cola. O sea, nosotros le pusimos un nombre aquí a la cola para decir, estos eventos no van a ir a dar a todo el mundo, van a ir a dar a quienes están suscritos a esta cola, no a todos. El patrón basado en eventos, pasó un tiempo y apareció un patrón que se llama Saga, que en alguna medida lo que está haciendo es obsoletar al patrón basado en eventos, y básicamente lo que dice es que el problema es, dice el patrón Saga, es que esa idea funcionaba, la de basado en eventos, funcionaba para los casos particulares en que yo modificaba algo aquí
y le mandaba esos eventos y cada uno de esos modificaba en forma independiente. El problema de eso es que a veces se podía dar el caso de que yo estaba modificando la tabla también, yo como tabla como microservicio del área de matrículas por carrera, modificaba mis datos, pero a veces requería que se modificaran antes en otro sector. Y cuando yo hacía eso, empezaba a haber problema con la distribución de estas transacciones. Entonces el patrón Saga lo que dice es, no solamente preocúpate de informar a los demás, sino que arma una saga. Ustedes saben lo que es una saga, ¿cierto? Porque una saga es como en una película. Entonces aquí básicamente lo que se dice es, ya, yo voy a armar una saga con la funcionalidad que tiene que ver con modificación a nivel de matrícula institucional, después a nivel de matrícula o inscritos en la carrera, como para que se entienda la idea a qué me refiero con matrícula por carrera, y también los que tienen que ver con, por ejemplo, con el tema de las deudas, porque eso también es un tema importante para la institución. Las deudas que yo pueda tener con la institución, porque eso al final a mí me puede significar la prohibición, por ejemplo, de inscribir un ramo, un curso, no sé cómo le llamaron ustedes, curso, ramo, o incluso continuar el siguiente semestre. Eso también es un tema que normalmente ocurre en este tipo de sistemas, que se enfrentan a esa idea. Entonces yo defino una saga, y esa saga lo que hace es que cuando yo, el comienzo de la saga, el inicio, realiza una modificación, la saga actualiza todos los microservicios que vienen hacia adelante. Entonces por eso que se habla de saga. Insisto, esto tiene que ver con esta idea de solucionar el problema inherente a la opción del basado en eventos. Y también aquí 2 PC, 3 PC, 4 PC, 5 face commit. Los face commit que sean necesarios no son una opción. O sea, esa cuestión tienen que descartarla, pero absolutamente. Eso sería una solución muy, muy mala, porque imagínense, ya están agregando ahí un componente, como un componente tercero que se está encargando de dar una especie de coreografía, porque aquí ni siquiera estamos definiendo sagas, sino que estamos diciendo, yo me voy a encargar de decirle primer commit, segundo commit, tercer commit, hasta que al final quedan todos en estado consistente. Entonces eso es también importante considerar esa idea de que no es posible, el two-phase commit no está dentro de las opciones posibles. Finalmente, otro patrón que quiero también mencionarles es el patrón adaptador. Ustedes en diseño han visto patrones de diseño como este, ¿no? El patrón este, yo les menciono este porque el adaptador es de los famosos patrones GOF, de la banda de los 4, Gang of Four, porque fueron un grupo de personas que escribieron un libro de patrones, que es, ellos mismos lo dicen, es probablemente el libro más mal entendido en la historia de la informática, porque es un libro que mucha gente lo empezó, salió, fue furor, y mucha gente lo empezó a aplicar casi como que fuera receta. O sea, decían, de hecho, hay una historia que cuentan de que uno de estos tipos de los escritores, autores del libro, se encontró en una conferencia con otra persona, y esa otra persona le menciona que su libro era fantástico, y le menciona de que habían aplicado, hay un patrón que se llama singletón dentro de esto de este libro de los GOF, y que le contó de que tenían como 500 singletones en el sistema. Y básicamente el personaje este no hallaba cómo decirle, oye, tú te presentas a mí como un fan de mí por mi aporte con este libro de los patrones, pero él no sabía cómo decirle que en realidad no había entendido nada. O sea, de que en realidad había entendido completamente todo lo contrario de lo que era el libro. El libro no era una receta de patrón, el libro era una cuestión que decía, aquí están estos patrones, nosotros los sistematizamos, ingeniería, o sea, nosotros dijimos aquí armamos un cuerpo de conocimiento, pero esto no se aplica en forma ciega, tú tienes que pensar antes de aplicar, y siempre considerar el trade-off. Yo no puedo llenar el sistema de patrones. Dentro de este libro, el famoso libro de los patrones GOF, aparece un patrón que se llama adaptador. Yo no estoy hablando que los otros patrones sean inservibles, por supuesto que sirven mucho, pero este patrón, el adaptador, es particularmente interesante en lo que tiene que ver con los microservicios. ¿Por qué? Porque el patrón adaptador, el problema que ataca es el hecho de que muchos microservicios están hablando, para decirlo de una forma simple, están hablando de la misma cosa, pero en distintas formas. Estamos hablando del mismo género, pero hay algunos que lo hablan como 0 y hay otros que lo hablan como M.
hay otros que lo hablan como 1 y hay otros que lo hablan como H, por ejemplo. Entonces, ese es un problema típico que aparece con el tema de los microservicios. Entonces, ¿cuál es la opción? Yo debiera haber agregado ahí también que como restricción, la opción no es pedirle al otro que se adapte a mí. La opción no es hacer eso porque eso no tiene ningún sentido. En los sistemas ERP, yo no sé si aquí ustedes tienen a lo mejor algún ERP funcionando, pero en los sistemas ERP es típico que cuando empiezan a incorporar todas las secciones de las organizaciones, empiezan a aparecer estas disyuntivas. Porque ustedes saben que para un ERP que está hecho para un tema empresarial, aparece el concepto de cliente. Pero ustedes cuando están inscritos en una carrera, ustedes no aparecen como cliente, aparecen como estudiantes. Entonces, más allá de toda la discusión que se pueda generar si acaso el estudiante es cliente o no, aquí lo que importa es que nosotros tenemos que tratar de compatibilizar o transformar estos términos porque están hablando de lo mismo pero en forma distinta. El ERP habla de cliente y el sistema de información académica, como ustedes le quieran llamar, está hablando de alumno, no está hablando de cliente. Entonces, la solución propuesta es utilizar un objeto que sea adaptador que permita convertir la interfaz de una clase en otra interfaz que un objeto cliente pueda entender. También este es un caso típico cuando los sistemas como despegar.com empiezan a sacar información desde otros sistemas. Aparece esta idea de que, por ejemplo, un ticket aéreo y también nosotros podemos tener bus ticket, por ejemplo, travel ticket, haciendo referencia a la idea de un pasaje de bus o haciendo referencia a un pasaje genérico aéreo. Entonces aparecen estos problemas también de integración y aquí el patrón adaptador nos da solución para este tema. Otro caso que es bueno, aquí viene un ejemplo también con PHP. Otro caso que es el típico de cuando se empiezan a incorporar estos ERP o sistemas similares en las organizaciones y sobre todo en organizaciones que tienen que ver con desarrollo, estos son casos reales, sobre todo en casos que tienen que ver con organizaciones donde hay equipos de desarrollo de software, empiezan a aparecer estas disyuntivas entre lo que son las incidencias del software, que normalmente se le llaman issues, y las incidencias que tienen que ver con la operación de los servicios, que a eso normalmente le llaman ticket. O sea, cuando ustedes tienen un problema, por ejemplo, de alguna compañía telefónica, siempre levantan ellos un ticket. No sé si se han dado cuenta, ellos levantan un ticket y ellos se preocupan, no sé si les pasará acá también, pero probablemente sí, se preocupan de llamarlos e insistirles, está solucionado el problema, ¿cierto? Le dicen, porque ellos lo único que quieren es acortar estas brechas de tiempo, porque ellos los miden por eso. Y después, en el caso de Chile, existe la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones, de Telecomunicaciones. Aquí debe existir también una institución similar a la que estas empresas tienen que reportarles. Les reportan y le dicen, ¿saben qué? Mira, nosotros estamos funcionando súper bien porque son así de chicos nuestros tiempos de respuesta. ¿Y por qué? Porque ellos se dan el lujo muchas veces de cerrar esos tickets. En el caso del desarrollo también aparecen estos tickets, pero normalmente se le llaman issues. ¿Han ocupado alguna vez un sistema que se llama Jira? El Jira habla de issues. El Jira es un issue tracker, pero que está hecho más como para el desarrollo. Puede ser usado, por supuesto, también para la otra área. Entonces, lo que ocurre acá con esto es que cuando aparecen estos sistemas que empiezan a buscar información, porque muchas veces nosotros tenemos los equipos de desarrollo trabajando por el lado con issues y tenemos a los equipos de operaciones trabajando con ticket, pero llega un momento en que un gerente de alguna área dice, sabes que yo necesito tener esta información compuesta, o sea, a mí no me sirve de que me digan que están funcionando bien los de desarrollo y funcionando bien los de operaciones, yo necesito tener el big picture de lo que está pasando en la organización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aparecen estos sistemas integradores que están tratando de sacar estas informaciones, pero uno de ellos, el que va a entregar la información en algún momento, no entiende de qué se trata un nicho. Pese a que son lo mismo, pero están hablados de distintas formas. Entonces, lo que nosotros usamos acá es una clase adaptadora, que básicamente esa clase adaptadora lo que va a hacer es que va a heredar los métodos de la clase a la que nos queremos adaptar, y después nosotros ocupamos ese adaptador, esa clase que se adaptó hacia arriba, nosotros vamos a ocupar a esa clase, porque finalmente ese adaptador se convierte en la nueva clase o en el nuevo objeto con el que queremos trabajar directamente. Aquí ustedes tienen esto es un modelo de clase en UML. Fíjense como aquí nosotros tenemos, aquí lo importante en realidad es esto, eso es formalismo del modelo, lo importante es de aquí hacia abajo.
Lo importante es que nosotros tenemos un ticket, tenemos un issue y tenemos un adaptador de tickets. Entonces nosotros nos queremos adaptar hacia esa clase. Lo que hacemos nosotros es que heredamos, hacemos uso de subclases acá para poder heredar estos elementos, y cuando yo voy a hacer uso del constructor, o bien podría ser de otra forma, a través del super y el this, pero voy a hacer uso del constructor para poder decirle, ¿sabes qué? Cada vez que a mí me llamen con un ticket, yo voy a tomar los datos del ticket, voy a llamarlos como se tengan que llamar. El ticket podría ser una función, por ejemplo, que diga get start date, y lo voy a pegar donde dice get open date. ¿Por qué? Porque yo entiendo get open date, no entiendo get start date. Y con eso yo también puedo hacer transformaciones. Puedo pescar el valor, porque esa fecha podría venir en formato americano, y yo la puedo transformar a formato, el formato que usamos nosotros. Todos usamos aquí día, mes, año, día, mes, año. Y yo podría ocupar eso para hacer una transformación. Podría ocupar una transformación también para convertir, si a lo mejor a mí la fecha me llega, el año me llega con 4 dígitos, pero yo a lo mejor la necesito con 2. Entonces yo hago eso. Y aquí en el código básicamente ustedes lo que pueden ver es, como les decía aquí, la parte importante es esto. Lo de arriba les insisto que es un tema de formalismo del modelo, como para generar esa interfaz como de contrato dentro del sistema. Nosotros lo que hacemos es que este issue, este abstract issue, implemente ese issue, y acá la parte que yo les mencionaba que era importante, la del ticket adapter, lo que va a hacer es que va a heredar los métodos los métodos de este issue, y cuando yo la llame, lo que voy a hacer es que le voy a decir, oye, pega en esta clase, en lo que yo estoy heredando, pega los valores de get start date y los valores de get end date. Entonces yo después lo que hago es que llamo a este ticket, a este ticket adapter, creo, instancio este ticket adapter, y lo que yo hago ahí es que pesco el ticket, se lo paso como parámetro, yo lo descompongo, lo transformo, hago todas las operaciones que sean necesarias y las voy a pegar dentro de mis parámetros nuevos, que mis parámetros nuevos van a estar en términos de el issue, no de ticket. Y ahí yo tengo un ticket adapter. Entonces yo después trabajo con el ticket adapter, como por ejemplo acá digo, adapter, dame por ejemplo el open date. Y el open date es el valor que yo entiendo. Bueno, no se va a anotar ahí, pero después lo pueden revisar cuando les mande las diapositivas, porque aquí aparece en un caso como este, el que les decía de los alumnos clientes, y aparece por acá los adaptadores. Me parece que estaban, bueno, no se ve, pero en alguna parte de ahí están los adaptadores, después los pueden ver ahí con alta resolución. Y eso es básicamente lo que les quería comentar de microservicio arquitectura. Al final fue una revisión bien grande de hartas cosas. Si tienen alguna pregunta, les queda harta tarea para la casa, sí, porque todas estas cosas tienen varios kilómetros de profundidad más de aprendizaje, así que esto es como para que tengan la visión end-to-end de cómo llegar a implementar. Desde ya agradecerte infinitamente la disposición y que nos hayas dedicado tu tiempo y tu conocimiento para brindarlo y compartirlo. Los chicos se tenían que levantar porque es un horario de cambio de horario y de cambio de materia, por eso iban quizás ya partiendo y saliendo muy apresuradamente. Gracias, Esther. Agradecerte, realmente un recorrido por un montón de cosas, como bien decís vos, hay kilómetros de conocimiento para abajo, pero es un disparador para que cada uno de ellos empiece a tener dentro de su cabeza la existencia de patrones, de arquitecturas y dónde meternos en cada uno de nuestros proyectos. Así que nuevamente muchas gracias y permiso, porque si no me van a faltar las manos, un diploma por tu asistencia. Muchas gracias. Y un pequeño recordatorio acá de IES. Muchas gracias. Muchas gracias.